En el Paraguay hay historias referentes a antiguos líderes nazis que vivieron sus últimos años en nuestro país, según corrían los rumores de pueblo en pueblo. Capaz que no haya un registro real de algunas de esas historias, o en todo caso haya muy poco, pero sí los hay en gran cantidad de uno en particular. Este es el caso de la muerte del oficial nazi Eduard Roschmann en tierras paraguayas. Cuenta la leyenda de que Adolf Hitler vivió en el Paraguay. También se menciona de que Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, expiró sus últimos suspiros en nuestro país. Aunque son varios los países de Sudamérica que se disputan el hecho de haber recibido a estos infames personajes. Muchos vinieron a esta parte del mapa huyendo como hormigas de las persecuciones por los crímenes atroces que cometieron. Lo cierto es que sí hubo un alto cargo de los nazis que vivió y murió en el Paraguay. Se trata de Eduard Roschmann, conocido como el Carnicero de Riga, quien fue el único comandante nazi, al menos el único oficialmente conocido, que murió en el Paraguay. Lejos de todo el poder que obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial, vino a nuestra tierra guaraní a pasar sus últimos días en una pequeña habitación, rodeado de grises paredes cubiertos de calendarios de comercios barriales y radios a pila sobre la ladera. Eduard Roschmann nació el 25 de noviembre de 1908 y fue capitán de una organización nazi y comandante del gueto de Riga, en el país de Letonia. Es considerado responsable de la muerte de más de 40.000 judíos. Era un asesino sanguinario quien mandó matar a varios inocentes, e incluso, en ocasiones, era él quien jalaba del gatillo. Su principal hobby, entre comillas, era la de quitar la vida a personas inocentes, metiéndolos dentro de la cámara de gas. Ya al final de la guerra, y con la aproximación del frente soviético, los alemanes comenzaron su retirada de Letonia. En octubre de 1944, Roschmann huyó por mar hasta Austria para ocultarse bajo una identidad falsa en su ciudad natal de Graz. Fue detenido como prisionero de guerra y puesto en libertad en 1947. No obstante, fue reconocido por antiguos internos del campamento y arrestado por la policía militar británica, pero logró escapar durante su traslado a una prisión militar. Ahí consiguió llegar a Italia, donde en 1948, con ayuda del obispo Alois Judal, obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja con el nombre falso de Federico Wegner, que le permitió huir de Génova a la Argentina, donde gracias a su falsa personalidad fue aceptado para entrar. El obispo austriaco Alois Judal colaboró en esta huida, prestando ayuda al obispo de Buenos Aires, Miguel de Andrea. Allí, bajo su nueva identidad, montó un negocio de importación y exportación de madera, se casó con su secretaria y obtuvo en 1968 la nacionalidad argentina. Vivía de alguna manera bastante tranquilo, pensando en que sus crímenes del pasado serían olvidados. Pero en 1963, el Tribunal del Distrito de Hamburgo, Alemania Occidental, emitió una orden de arresto contra Roschmann. Esto a la larga resultaría una amenaza muy seria y él lo sabía muy bien, ya que la Argentina pensaba acatar la orden de arresto en su contra. Ante el peligro de ser capturado, Eduard Roschmann huyó al Paraguay luego de preparar su maleta lo más rápido posible. A las 8 de la noche del 6 de julio de 1977, el ómnibus de la compañía La Internacional salió de Buenos Aires rumbo a Puerto Falcón, a 15 kilómetros de Asunción. A partir de acá, fue estudiada y confirmada toda una línea de tiempo sobre la corta estadía de Roschmann en el Paraguay. El primer paso fue revisar los registros de la compañía de ómnibus La Internacional, empresa paraguaya, uno de cuyos trayectos era Buenos Aires a Puerto Falcón. Ese hombre, con la identidad falsa de Federico Wegner, había comprado su pasaje un cuarto de hora antes y ocupó el asiento número 23
ventanilla izquierda. Ni el boletero ni el chofer recordaban otro dato, pero el duplicado del pasaje no mentía. Luego surgió otro golpe de suerte para seguir sus pasos, que fue encontrar al taxista que lo llevó de Puerto Falcón hasta Asunción. El taxista dijo que lo recordaba muy bien, más que nada porque parecía asustado. Un sombrero le tapaba la cara. Usaba calzados deportivos que no concordaban con el traje formal que llevaba. En todo el viaje estuvo serio, absorto en la lectura de su libro, mirando esporádicamente hacia sus costados. Al bajar del taxi, fue obvio de que era Rengo. El recién llegado a nuestro país parecía un abuelo cansado y obeso, con poco pelo y grueso bigote, que sudaba copiosamente ante el calor de la siesta paraguaya y rengueaba con dificultad, arrastrando una ajada maleta. Parecía que todo el estrés de la huida le estaba pasando factura, sumado al miedo que tenía con solo pensar en lo que pasaría si lograban atraparlo. En la terminal Brújula, esquina de las calles Presidente Franco y Colón, compró dinero local en una de las casas de cambio más cercana. Según el comprobante de la operación, entregó $100 y recibió 11.300 guaraníes. El hombre que lo atendió dijo que le pareció muy extraña la forma en la que miraba de un lado para otro, como si alguien lo estuviera persiguiendo. De ahí, Rochman fue a un conocido bar de la época de nombre Pesmar, muy cerca de la terminal y de las casas de cambio. Ahí se sirvió una gaseosa bien fría y la bebió toda sin respirar. Seguía estando agitado. Mientras pagaba, le preguntó al dueño del bar, quien era un ciudadano chino, si conocía alguna pensión tranquila en la que pudiera hospedarse. El asiático, en una servilleta, anotó el nombre de una mujer que rentaba unas habitaciones. Era la señora Ríos, de la calle Iturbe 859. Alrededor de las 16 horas, un taxi lo dejó frente a una casona de la calle Iturbe, casi Manuel Domínguez, donde funcionaba la pensión Ríos, propiedad de Juana Echagüe, viuda de Ríos, de 65 años. Su oficio, dueña de pensión, ejercido durante décadas, la moldeó en ciertos dotes detectivescos: mirada fotográfica, memoria implacable, astucia para olfatear el mal. Enseguida notó que ese extraño hombre ocultaba algo, pero tampoco pudo discernir qué era aquello. La señora Ríos contó que Rochman llegó en un taxi celeste. Al preguntar por alguna habitación disponible, ella le respondió afirmativamente y le dijo que el precio era de 400 guaraníes por día, ya con comida incluida. Él pagó 10 días por adelantado y luego de mostrarle a la dueña su cédula falsa, entró al lugar en donde pasaría sus últimos días. En la pensión tenía como compañeros a otros 4 hombres, todos de nacionalidad china, con quienes no intercambiaba ni una sola palabra por la barrera del idioma. Sus extraños días postreros en Asunción fue muda, oscura y solitaria. Los únicos amigos del alemán eran unos libros que leía y releía regularmente. En todo el tiempo que estuvo ahí, nunca recibió una llamada, una carta ni una visita. La señora Ríos siempre trató de sacarle información, no porque conociera su oscuro pasado, sino simplemente para tener un tema de conversación e ir conociendo todo tipo de personalidades. Pero el hombre siempre fue como una tumba y no decía mucho. Rochman era un inquilino normal, incluso pedía permiso para ir al baño. Hablaba español, no fluidamente, pero se hacía entender sin dificultades. Salía poco a la calle y se pasaba gran parte del tiempo leyendo en la habitación. A la hora de la comida, siempre comía mucho y no tenía problemas con lo que se le ponía sobre la mesa. Aceptaba de todo. La dueña de la pensión le preguntó a qué se dedicaba y el huésped le dijo que era comerciante, que había venido al Paraguay a buscar a una familiar suya de ascendencia alemana, aunque esto último le pareció una mentira, ya que él jamás salió a buscar a nadie. Rochman trataba de hacer contacto con la misma organización local, vinculada a Odessa, que era la red secreta que ayudaba a los nazis a escapar,
y que había brindado protección a otro criminal de guerra, el pavoroso médico Joseph Mengele, que entre 1959 y 1963 se dice que vivió oculto en Paraguay. Pero en los años 70, la acción del grupo Odessa se había vuelto mucho más hermética, ante la fuerte vigilancia internacional de los cazadores de nazis, como por ejemplo Simon Wiesenthal, que tenía al país bajo la lupa. La rutina del extraño pasajero dentro de la pensión era de acero: desayuno doble, pan, manteca, dulce, café y a la cama. Almuerzo, merienda y cena con la misma glotonería. Debido a eso no respiraba bien. Sus 120 kilos eran una muerte segura que se cernía sobre él. La noche del 25 de julio, Rochman cenó mucho. Se volvió a sobrepasar con la comida. A la mañana, uno de los ciudadanos chinos se despertó sobresaltado por sus ronquidos y lo vio acostado boca arriba en su cama, morado, inmóvil y con espuma en la boca. Enseguida lo llevaron al hospital de clínicas. Lo pusieron en la cama 16 de la sala B, en donde se constató que sufría de arritmia cardíaca y había tenido un accidente cerebrovascular. Se le realizó una traqueotomía, se le administró penicilina y fue salvado con lo justo. Al cuarto día, algo recuperado, pidió a los médicos volver a la pensión para recoger sus cosas. Se despidió de la dueña del lugar y le dijo de que ya no volvería. Fue otra vez a internarse en clínicas para seguir su tratamiento. El 10 de agosto de 1977, la enfermera Mirta Rodríguez se acercó a él para los controles de rutina, pero encontró a su paciente con los ojos bien abiertos, un brazo colgando a un lado de la cama y ya sin respirar. Edward Rochman había fallecido pasada la medianoche de un infarto de miocardio a los 69 años. Una hora más tarde, la morgue del hospital de clínica se iluminó con el resplandor de las luces. Edward Rochman, el pensionista silencioso de la calle Iturbe, estaba sobre una gastada mesa de mármol. Como nadie reclamó el cadáver, según cuentan, los estudiantes de la Facultad de Medicina se alegraron al recibir un cuerpo anónimo, al cual podrían usarlo y estudiarlo en campo real. Ahí hizo su aparición un sobreviviente de los campos de concentración, Simon Wiesenthal, quien junto a otros sobrevivientes más se encargaban de seguir el rastro de estos enemigos de la humanidad. Vinieron al país siguiendo la información de que Rochman podría estar en Paraguay. Olfateando las pistas, llegaron hasta la morgue en donde se encontraba el cadáver. Simon tenía miedo de haberse equivocado, perder tiempo y volver a perderle pisada a quien hace años lo tuvo al borde de la muerte en tantas ocasiones. De hecho, él tenía la información de que Rochman se encontraba en el Brasil y confiaba mucho en aquello. Pero cuando se paró al lado del cadáver y levantaron la sábana para mostrárselo, no había dudas. Jamás nadie olvidaría aquel rostro que emanaba una maldad infernal, a pesar de estar ya sin vida. Además, otra pista por la cual se guiaron para el reconocimiento fueron sus pies, cuyos dedos los tenían mutilados. Se sabía que Rochman había perdido varios dedos cuando al escapar de la guerra, se los congelaron en la nieve. Nunca se supo qué hicieron realmente con su cuerpo, porque muy a pesar de los estudiantes que querían quedárselo, pocos días después de su fallecimiento, el cuerpo fue llevado para siempre por 6 hombres misteriosos hacia algún lugar que jamás salió a la luz. Un dato increíble de aquella época fue de que Emilio Wolf, dueño de la famosa fiambrería, la alemana número 1, cuando vio la fotografía de Edward en los diarios, no pudo reprimir el grito y reconoció totalmente a Rochman, a quien lo vio caminar miles de veces en los campos de concentración en donde estuvo recluido. Emilio aseguró de que si lo hubiera encontrado por la calle, lo habría matado. 24 horas después de sus declaraciones ante un diario, recibió varias amenazas de muerte e incluso habían baleado su local, como muestra de que los nazis seguían teniendo seguidores ocultos entre la multitud. Entre los años que duró la Segunda Guerra Mundial, ese hombre que estuvo dentro de una morgue tapado con una lona verde sobre una mesa de mármol,
mandó a la muerte a 40.000 judíos. Pero en aquel momento, ya sin vida, era apenas un despojo que esperaba ser cortado por el bisturí de algún estudiante de medicina. Su fuga a la justicia escondiéndose en nuestro país le duró muy poco. No lo alcanzó el castigo terrenal, extradición, juicio, condena y horca. Murió olvidado, probablemente sin haberse arrepentido de sus crímenes, sin nadie que lo quiera enterrar, y totalmente abandonado por sus antiguos compañeros de crímenes.